¿Me entienden? Lo que está diciendo ahí el Señor es básicamente para el Nuevo Testamento es, si pecas, dice la palabra, dice el apóstol Juan, abogado tenemos. Ahora, eso es en cuanto al pecado como tal. Ya con Cristo, la cosa cambia. Entonces, cuando el Señor dice que blasfemar contra el Espíritu Santo es un pecado que no tiene perdón, me está hablando de que es el pecado de blasfemar al Espíritu Santo es el mismo pecado de pisotear la sangre de Cristo. Recuerden que Efesios 1 me está hablando a mí de la gracia, el favor de Dios. ¿Qué es lo que desata el favor de Dios? La sangre de Cristo sobre usted. El Señor llega y mira, ¿este quién es? Señor, él es Hernando Talero. Veo que él tiene la sangre de mi Hijo Jesús sobre él. Lo que me quiere decir que él cree en mi Hijo y él es discípulo del Señor. Ángeles son vigentes, dice el Señor. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dispensación de bendición para él. Sin escasear. Sin límites. ¿Me están entendiendo? El problema es cuando el Padre llega a usted y mira y dice, ¿qué pasó con Hernando Talero? ¿Qué pasó? No veo la sangre de Cristo en él. Es porque seguramente uno se apartó. Ahora, ¿quiénes son los que no tienen ya salvación? Por ejemplo, vamos desde los ángeles, que está en Hebreos capítulo 2. Si los ángeles recibieron justa retribución, ¿cómo seremos nosotros? Si, dice ahí, si descuidamos una salvación tan grande. O sea, como quien dice, si los ángeles, ¿por qué dice eso? Él dice el apóstol Pablo eso, porque sobre los ángeles nunca estuvo la sangre de Cristo. Sobre nosotros sí. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Resulta que Satanás, él era el querubín protector, jefe de la alabanza en el cielo. Imagínense ese puestazo que tenía allá. ¿Entienden? Todos los escuadrones de ángeles tenían que cantar a la señal de Satanás. Y Satanás era, mejor dicho, el guardaespaldas personal de Dios. Y era el que le cantaba directamente al Señor, al Padre. Él veía al Padre. Aquí estoy dando la clave de por qué se pierde la salvación. Él tenía al Padre de frente, tenía ese privilegio de contemplar toda la dimensión del Padre frente a él. Pero él por haber contaminado su corazón, a pesar de estar en esa situación, él dice, yo esto lo desprecio y voy a tener algo para mí. ¿Qué es lo que castiga el Señor con la blasfemia del Espíritu de la gracia y con pisotear la sangre de Cristo? Cuando una persona ya está en esa dimensión de comunión con Dios, donde está, mejor dicho, constantemente frente al trono de Dios, contemplando su gloria, contemplando su magnificencia, tal vez no viendo el rostro del Padre, porque ese es un misterio que solamente se revelará cuando se abra el templo del Señor y todos entremos al reino de los cielos para vivir con Él para siempre. Ahí dice la palabra que el misterio del Padre será revelado. ¿Me entienden? Si usted me lo pregunta a mí, yo pienso que debe ser muy parecido al Señor Jesucristo, porque el Señor le dice a los apóstoles, si usted, el que me conoce a mí, conoce al Padre. ¿Cómo es el Padre? Le dice, el que me ve a mí, ve al Padre, le dice. Pero eso solamente lo sabemos en ese momento. Pero ya usted estando en esa situación, siendo usted un consentido ya de Dios, usted llega y dice, no me gusta esto, prefiero la tierra. Y usted llega ahí, conociendo, estando en esa situación, usted decide volver otra vez a pecar deliberadamente. O sea, total, su corazón, después de haber estado inclinado a Dios, deliberadamente usted llega y dice, Dios, no quiero estar más contigo, te desprecio, me voy a seguir pecando otra vez. Es ahí donde el Señor dice, ya mi hijo no puede volver a ser sacrificado. Esas personas que lograron tener experiencias con Dios, Dios los ungió, los llevó a la iglesia, conocieron parte de la palabra y se devolvieron para el mundo, nunca pasaron el umbral que yo estoy mencionando. ¿Me entienden? Esas personas nunca tuvieron ese nivel de comunión con Dios. Esas personas, Dios está esperando que vuelvan. Pero ya estas personas, miren, ya estas personas que tuvieron ese nivel, ya
el Señor ya dejó una muestra de su castigo con dos rebeliones angelicales, la de Satanás y la tercera parte de los ángeles, y la rebelión de Génesis capítulo 6, que el Señor también le dijo a ellos: no hay perdón, no hay perdón, no hay perdón. Ustedes prefirieron la tierra, pues allá se quedarán. No hay perdón, dijo el Señor. Entonces lo que dice allí el apóstol es eso. ¿Cómo recibiremos castigos si descuidamos una salvación tan grande? Porque es que fue por el beneplácito de Dios y la sangre de Cristo que tenemos esa bendición del Señor. No son méritos. Entonces dice acá, la predestinación. ¿Cómo será ese asunto? ¿Lo miramos en la palabra o no? Romanos capítulo 10, creo que es. ¿8? Ah, 8, sí, 8, tiene toda la razón. Romanos capítulo 8. Versículo 28 en adelante. Dice la palabra del Señor: y sabemos a los que aman a Dios, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿cómo será ese asunto de que a los que antes conoció? Rosy, ¿cómo crees que es eso? ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo estabas tú? Habitaba dentro de su espíritu. ¿En su espíritu? En su espíritu habitamos nosotros. ¿Y quién estaba en su corazón? ¿Y cómo estaba? ¿La Crespita? ¿Sí? Bueno, dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo es el primogénito de toda creación. Este es el versículo que los testigos de Jehová utilizan para decir que Él no es Dios, sino que Dios lo creó. Pero realmente, ¿qué quiere decir eso? Esto está en Juan capítulo 1. Dejen ahí separaditos Romanos 8. Juan capítulo 1 me dice lo siguiente. Dice la palabra del Señor. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice, el Verbo era con Dios. ¿Cómo así? ¿Y ya no es uno con él? Entonces, ¿pero qué quiere decir esto? Si usted mira el griego, o sea, quiere decir que el Verbo estaba metido en el Padre. ¿De dónde salen tus palabras, Yoli? De lo que está dentro de mí. De lo que está dentro de mí. Sale de lo que está dentro de ti. O sea, tus palabras están aquí adentro, ¿cierto? ¿Dónde estaba el Señor? Dentro del Padre. Estaba adentro del Padre. Ahora, nosotros qué somos? Nosotros, la iglesia, ¿qué somos? Estamos dentro del corazón del Padre. Sí, estamos dentro. No, ahorita, o sea, somos el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Sí. Cada uno de nosotros somos como una célula de Cristo. ¿Me entienden? Recuerden que todo tiene un comienzo. ¿El Verbo dónde era que estaba? Adentro del Padre. ¿Y con el Verbo quién estaba? ¿Pero en qué forma? Éramos parte de las palabras de Dios. ¿Me entienden? O sea, allá estaba el Verbo, y dentro del Verbo
Había alguien llamado Yolima. Había alguien llamado Marcela. Había un Hernando Talero, Diana Martínez, y todos los que estamos acá. Estábamos ahí. Entonces el verbo y la palabra Rocío eran uno. Por eso dice a los que antes conoció, ya dentro del verbo estábamos nosotros concebidos. No habíamos sido materializados, pero estábamos allí. La misma imagen del Señor Jesucristo no existía, pero Él era el verbo, Él era la palabra del Padre. Esa palabra se convirtió después en el Hijo, que fue lo que yo les expliqué el domingo, que se nos mostraba que cuando el Hijo aparece, no es que aparezca algo nuevo, sino que adquirió la forma del Hijo. Pero es el mismo verbo que estaba dentro del Padre. Sale y se convierte en el Hijo, en el verbo de Dios. Y el verbo era Dios. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne. O sea, ese verbo que se convirtió en el Hijo se convirtió en Jesús, dentro del vientre de una virgen. ¿Me entienden? ¿Sí me entienden? Pero el verbo, a pesar de que se hizo Hijo y se hizo carne, siempre nos ha tenido a nosotros dentro de Él. Y en la medida que hemos ido naciendo posteriormente a Jesús, somos parte, o sea, es como si el cuerpo de Cristo naciera por partes. ¿Me están entendiendo lo que estoy hablando? Y aparecen en el escenario todos aquellos que Dios había considerado desde el vientre, desde el corazón del Padre, cuando era el verbo en el corazón del Padre. ¿Estamos entendiendo o no? Yo veo a Camilo que está como... ¿Se está entendiendo? ¿O no? ¿Qué no entiende? ¿Diana está entendiendo? Ángela. O sea que si se hace un quiz dentro de 8 días lo responden bien. Ah, bueno. Entonces, sí, yo le... Por ejemplo, ya tengo claro lo que ahorita estaba diciendo aquí en Romanos 8, que dice que de razón, o sea, predestinó y tiene su lógica y su orden como es perfecto. Después de que predestinó, llamó, luego justificó con su sangre y también glorificó. O sea, claro, hizo todo el proceso. O sea, es como el proceso a la inversa. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros en el verbo éramos uno. ¿Sí? Y nacemos en esta tierra, pero ya no uno con Cristo. Nacemos bajo otra cobertura, que es la cobertura del diablo. Por el pecado de Adán, el diablo adquiere derechos sobre los hombres. Entonces Él comienza la redención de los que son suyos. Por eso, ¿a ti quién te predicó la palabra? Nadie. Entonces, ¿cómo te convertiste? O sea, entonces el Señor, mi hija, como es que no te, nadie te predicó la palabra. El Señor, usted no te mandaba la semilla. Si no hay semilla, no hay árbol. Te predicó el Señor. ¿Sí? ¿A ti qué te predicó? Yanire vio la semilla, ausente. ¿No la predicaba? Venga, le hace la oración de semilla. Su mamá, bueno, Fernandito, ¿a ti quién te predicó? Gonzalo Villa, Yoli. El pastor Antonio Moreno, sí. Marce. Después Javier instrumento, y hoy la dejó allá y se fue a pagarse su última paseadita por el Diana, tu papá, Angelita, Astrid, perfecto. Entonces el Señor ya sabe quién es quién. Allá está aquí, por eso yo cuando estaba leyendo cuando yo comencé en el cristianismo, yo pensaba que la parábola del hijo pródigo era solamente para el que se había conocido al Señor, se había apartado y volvía. Yo decía, eso no me aplica a mí. Y el Señor me explicó, sí te aplica a ti, porque el pasaje tú eras uno conmigo. Sino que tú naciste bajo otra cobertura. Entonces, como yo sabía que tú habías estado conmigo una vez, éramos uno. Yo ya hice todo para que tú vuelvas otra vez a mí. Me dijo el Señor. Entonces él llega y dice, a mí también el Señor fue el mismo Señor el que me habló.
mandó la semilla allá en la clínica donde yo estaba muriendo. Y después me puso un mentor, que fue Antonio, un papá espiritual, que fue el que me comenzó ya a instruir en la palabra y en la oración y en la y me enseñó a buscar la presencia de Dios. ¿Me entienden? Pero el Señor me habló allá, me mandó la semilla allá en esa clínica. Yo me sentía una paz y yo empecé a aborrecer todo lo malo allá en esa clínica. Allá, mejor dicho, yo tuve un nuevo comienzo. Entonces, ahí el Señor envía la semilla. Pero dice que hay cuántos tipos de tierra, Marcela. 4. En esto nos concordamos con Antonio. Para mí, si usted me lo pregunta a mí, 1 de 4 a los que se les predica se convierten. Los otros 3 no. De este 25% que se convierte, solamente la mitad se va con el Señor. Pero Antonio es más radical, le dice, me parece que son muchos, le dice. ¿Cuántos somos en este momento? Más o menos 7.100 millones de personas. Divídemelo por 8, por 8. Divídemelo por 8. 0.80, bueno. 0.9. Estamos hablando que de predicarle a 7.100 millones de personas solamente 800 millones seguirían con el Señor. Y entonces me dice, no, son muchos más. Y los otros 800 se quedarían acá en la tierra sufriendo. Pues, en la perspectiva que tenemos ahora, ¿este es el agua? Pues el agua que se puede tomar. Sí, uno ve como difícil que, porque si la iglesia está mal, pues imagínese. Y el Señor le dijo a Eduardo Cañas que solamente de 25.000 se iban 80 con él. Si viniera hoy, bueno, si viniera hace 3, 4 años que le digo eso. Póngale cuidado. Pero, ¿qué está empezando a pasar? El Señor dijo que ha empezado ya a caer la lluvia tardía. ¿Entienden? Y tiene que entender que una de las principales características de un avivamiento no es tanto, bueno, milagros hay por todas partes, claro, pero una de las principales características de un verdadero avivamiento, ¿cuál es, Rocío? Arrepentimiento. Cuando vino el avivamiento en el centro de África, a través de la Asamblea de Dios en los años 90, un gran avivamiento del que no se habla mucho, no sé por qué. Como si África fuera, si es África no vale. Hablan de Azusa, hablan de Gales, pero nunca hablan del avivamiento de África. Ese avivamiento de África fue el que sacó a Uganda de la guerra. Un país que, mejor dicho, Colombia es un paraíso al lado de lo que Uganda vivía. Eran antropófagos. Allá no solamente iban a cortarle la cabeza, sino que se le iban a comer. Desde esa época, el avivamiento en el centro de África trajo la paz a Uganda. Que hay un famoso video que se llama, para que usted lo busque, una guerra no convencional. Ahora me están contando que eso como que se ha empezado otra vez a apagar. Pero el último avivamiento, y todos esos avivamientos traen en masa arrepentimiento, personas arrepentidas. Y el Señor dice su palabra. El Señor dice su palabra que muchas moradas hay en el cielo. Mire, yo quiero tener esa esperanza de que seamos 800 millones. Yo quiero que esa sea la esperanza. Quiero ser optimista con eso. Antonio me dice, no, que son muchas. Y yo como que me quedo pensando, pues sí, parece que son muchas, ¿no? pero seamos optimistas, hermano. Para mí, si el Señor manda números en la palabra es por algo. Para mí es claro que la mitad de la iglesia es la que se va con el Señor. Exactamente. Y la parábola dice, vayan por los caminos y traigan a los cojos, a los ciegos, a los menesterosos, y llevan, y dice el Señor, hay más espacio. Mire, el Señor es muy lindo. ¿Sí me entienden? Personas pobres a las que
más le gusta al Señor levantar y redimir, ¿cuántas hay en el mundo? No, y la palabra Muchísimas. dice que el Señor tiene misericordia de quien tiene misericordia. Está también en Romanos, pero ese es un tema más, ese es un tema de la predestinación mucho más tremendo, porque el apóstol Pablo está hablando acerca de que Dios ha llamado vasos de honra y vasos de ira. Y dice, y ese tema dejémoslo así, porque yo no creo que el vaso pueda contender con el alfarero, dice. Cuando el Señor dice, y el Señor le endureció el corazón a Faraón. ¿Cómo le parece el asunto? Y el Señor le endureció el corazón a Faraón. Ahora, ese no es el tema ahorita, eso incluso Antonio aquí lo ha predicado. ¿Se acuerdan la famosa predicación de los 12 rams, con el cual Dios le pegó una golpiza al diablo? Ahí habla acerca de eso. Él explica qué significa. Tocará buscar esa predicación, ¿sabes dónde, en qué rincón, en qué archivo está la predicación? Si es que existe. Creo que no está. Bueno, la tiene Dani, parece. La de los 12 rams, mire, buenísima. Fue de las primeras que se dio acá. Creo que fue la primera. ¿La de los 12 ramos? Sí. Pero la terminó acá. Él empezó, por eso les digo que fue la primera de acá. Él la partió como en tres y eso fue entre apartamento, trastera acá y terminó acá. Fue buenísima esa predicación. Él ahí explica eso, qué significa haber endurecido el corazón de Faraón. ¿Sí me entienden? Entonces, pero quiero que volvamos a Romanos 8, porque dice, predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El primogénito resucitado de entre los muertos, el primero en ser transformado por el Espíritu. Por eso el Señor Jesucristo dice que todo aquel que nace de la carne debe nacer del Espíritu. ¿Por qué debe nacer del Espíritu? Si usted me lo pregunta, el nacer del Espíritu es el sello del Espíritu Santo. Y yo siempre pongo el ejemplo de las alcaparras o de las aceitunas en vinagre. Hernandito, si tú sacas una aceituna de un frasco de aceitunas en vinagre, esas aceitunas españolas, ¿qué tan fácil es quitarle el sabor a vinagre? Imposible. Ponle cuidado a eso. Para mí, el nuevo nacimiento es estar tan metido en la presencia de Dios que nadie le pueda quitar a usted el sabor a Dios. Y dice la palabra del Señor que cuando el Señor venga en las nubes, mandará a sus ángeles a enviar por ellos que tengan el sello del Espíritu Santo. O sea, aquellos que estén bañados hasta los huesos del Espíritu Santo. ¿Me entienden? Aquel que medio disfrutó la piel. Una cosa es la aceituna en vinagre durante mucho tiempo y otra cosa es usted haberla pasado un momentico por vinagre. Hay cierto que hay diferencia, Marcelita. Hay diferencia entre poner usted un lomo de res 2 días enteros en especias. Cuando usted lo mete al horno y lo saca, ¿cómo queda esa carne? Totalmente impregnada de las especias. A usted colocar 2 minutos antes las especias a meter al horno. Pues en Dios es igual. Pues en el Señor es lo mismo. Por eso no le dice a la gente, yo le dije a Camilo, hermano, hoy se viene para la iglesia porque la iglesia tiene algo especial, hermano. Y es que la iglesia es como meterse uno allá, en el vinagre, en el aceite. El Señor dijo, y lo ratificó a través de abuela, esto es una piscina de mi gloria. Sale uno embadurnado, le sale la unción uno por las orejas, cuando viene uno a los cultos. ¿O no, Yoli? ¿Y qué tan rico es? ¿Cómo te va? ¿Cómo dura tu semana ya? Uno llega y abre, escupe unción. No, y es algo que me
fuerte. Y yo no quería venir, yo decía, Dios mío, estoy exhausta, no quiero nada, me siento muy agotada. Y ya a las 7 prácticamente pasaron los minutos cuando salí de la casa, pero dije, no puedo. Eso. Porque si no sabe qué decirme. Exacto. No, es impresionante. Con lo del solo domingo no es suficiente. O sea, el venir a los servicios entre semana, aviva, levanta, Sí, exactamente. llena. Exactamente. Sobre todo que cada servicio es diferente, tiene una función cada servicio. Entonces, Aquí el Señor eso es me lo que levantó con una complementa palabra que me dio la semana. entonces su vida individual es como una regadera que Dios tiene sobre usted. Pero la iglesia es la piscina. Y es de esas piscinas que tiene una entrada fuerte de agua y por el otro lado sale. Porque es que el que alimenta estas aguas es la fuente de vida. ¿Me entienden? Es el Cristo vivo. El miércoles es que yo no lo veía ni siquiera, él estaba como elevado. El que estaba al altar y él estaba como parado en el aire. Yo miraba así con uno de los oídos espirituales. Yo decía, Señor, ¿por qué el Señor no se pone de pie sobre el tapete? No, él estaba así. Yo lo veía así. Yo decía, bueno, lo importante es que estás acá, Señor. Y yo veía ángeles que se movían por todas partes y el Espíritu Santo se movía por todas partes. El miércoles. Él es cerca, y como le digo, es como si la fuente entrara por acá y sale por allá. Por eso es la persona que entra acá y está toda suciecita, toda vueltanada, entra y su primera es como cuando usted mete un quemado en una piscina. ¿Tú has visto quemado meterse en una piscina, Marcelo? Llegan y hacen. ¿Cuánto querrá salirse el quemado de la piscina? Por eso el Señor dice, vengan a mí, yo soy limitado en mi poder. Pero todavía hay gente que dice, es que siento que no debo ir a la iglesia, no, una cosa es que usted no pueda, eso es diferente. Y otra cosa es que no quiera. Si usted todavía son de los que dicen, es que no quiero ir a la iglesia, le digo una cosa, nazca de nuevo. Pero no hay una religión, porque es que la religión es, yo no sé, las religiones son como tan atrayentes, y a mí me parece tan fastidiosa una religión. Entonces, lo que dice el Señor es eso, dice acá, a estos llamó, y a los que llamó a estos justificó, ¿con qué? Con su sangre. Justificó, pagó el precio, ¿me entienden? A estos llamó, y a esos que llamó los limpió con su sangre, dice acá, y a los que limpió con su sangre, a estos también glorificó, les envió el Espíritu Santo, todo el proceso. Y dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire, la gente se la pasa proclamando este versículo, pero se come todo lo demás. No ha sido lavado con la sangre de Cristo porque no ha querido. Y si usted no tiene, mire, si usted no tiene adecuadamente la sangre de Cristo sobre su vida, usted no puede tener el Espíritu Santo. Quiere decir que si usted no tiene un auténtico arrepentimiento doloroso delante de Dios, Cristo no ha derramado la sangre sobre usted. Por eso no es solamente llegar y decir, sangre de Cristo me cubre. Es que esa sangre haya sido activada previamente con un debido arrepentimiento delante de Dios. Nótese que cuando el Señor llamaba a los apóstoles, ellos tenían un arrepentimiento. Pedro dijo, Señor, apártate de mí que soy un hombre pecador, no mereces estar conmigo. Ese fue el arrepentimiento de Pedro. ¿Entienden? Y sobre todo, el principal arrepentimiento de los apóstoles era que si querían seguir a Cristo, no podían seguir siendo los mismos pagos de siempre. Porque el Señor no les iba a aguantar eso. Y el precio del que se siguió dándoselas de payaso fue morir ahorcado, que fue Judas, morir atormentado. ¿Están entendiendo? Y solamente a los que justifican glorifica. Dice que pues, ahora sí, ahí sí podemos ir. Ya usted glorificado en Dios, usted puede llegar y decir, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?